Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ya ha comenzado el Adviento. Estamos ya en la segunda semana. Y esta palabra que puede sonar hoy en día tan curiosa, tan rara, para los primeros cristianos era clarísima. Su traducción exacta sería la venida. El término Adviento era empleado por los historiadores antiguos para describir la llegada a la urbe de los emperadores, después de importantes campañas militares. Toda la ciudad se preparaba para el evento y para esa entrada triunfal. La iglesia, tomando esta palabra, se prepara también en este tiempo para una llegada más importante, la del Hijo de Dios en Navidad, y muy diferente de las que celebraban los poderosos, porque Dios se acerca a los hombres en la humildad de un niño recostado en un pesebre. Faltan exactamente unos 21 días para el día de Navidad, para el día de Navidad. Y la iglesia quiere que durante ese tiempo nos preparemos, especialmente para la llegada del Señor, para su venida. Y podríamos nosotros en este rato de oración, pues preguntárselo al Espíritu Santo. ¿Cómo quieres que me prepare? ¿Cómo quieres que me prepare? En este tiempo de Adviento, en las misas se repite, en las misas de domingo, se repite desde muy antiguo una jaculatoria, una frase corta que San Pablo la escribió en su idioma original, en arameo, en la carta a los Corintios, que es Maranatá. Eso es arameo, que significa ven Señor, ven Señor. Maranatá, ven Señor. Y ahora se lo podemos decir nosotros también a Jesús, le debemos decir, ven Señor, no tardes, ven Señor, no tardes. En muchos sitios se suele hasta cantar esta frase durante las misas, ¿no? Y te recordarás con eso de ven, ven Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Pues que sea muy real y le pedimos nosotros al Espíritu Santo que yo me sepa preparar. ¿Cómo me quieres que me prepare? Estos días de Adviento podemos repetírselo al Señor en nuestro interior, diciéndole, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. En el Adviento la Iglesia por eso une la espera de la Navidad con la espera de la última venida triunfante de Cristo, el fin de este mundo y el comienzo de una nueva tierra y los nuevos cielos. Por eso se lee en los domingos, le escuchamos esa lectura, pues lo que San Pablo en una ocasión le escribía a los de Corinto, que los cristianos aguardamos, esperamos que el Señor regrese por segunda vez. Y San Pablo esa fue su gran misión, fortalecer a los cristianos. Y por eso les ponía hasta estas frases, ¿no? Maránata, Maránata. Porque el ambiente que vivieron aquellos primeros cristianos, la sociedad en la que se movieron, eran sociedades que no tenían raíces cristianas, eran paganas, profundamente paganas. En concreto en Corinto, que era una ciudad costera, un puerto, pues ahí la vida era muy frívola. Ahí muchos marineros, comerciantes, militares, extranjeros, se daban al desenfreno.
en la bebida y especialmente en la lujuria. Y de hecho en la antigüedad se conocía la enfermedad que se adquiría en Corinto debido a la lujuria como la enfermedad corintia, como la enfermedad corintia. La ciudad estaba de hecho consagrado a la diosa del amor y del desenfreno, a Afrodita. Y aquellos hombres pues se daban a ese desenfreno y ahí vivían también los primeros cristianos. Los primeros cristianos. Y San Pablo, pues, para fortalecer a los de Corinto, dándose cuenta que algunos de ellos empezaban a tener lagunas y dudas en su fe, por eso les escribe que esa segunda venida de Jesús puede ocurrir, no sabemos cuándo, pero que cada uno tiene que estar vigilante y moverse para ayudar a los demás. Moverse para ayudar a los demás. Para que saquen con su amistad, con su cercanía, a la gente de esa vida desenfrenada, de ese vivir a la corintia, y empiecen a vivir vida de hijos de Dios. Por eso, fíjate, se lo podemos decir nosotros al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame que en este tiempo de Adviento yo haga mucho apostolado, mucho apostolado. Y es que el ambiente materialista y superficial lleva a no pensar nada más que en lo que se tiene entre manos. Y eso es lo que pasaba en Corintio, pasa en Las Vegas, Estados Unidos, y también aquí en Tegucigalpa y en cualquier otro lugar donde estemos. El ambiente puede volverse, pues ¿cómo se llama? Un ambiente desenfrenado, materialista. Y acabamos simplemente en consumir, en consumir. No está mal lo que hemos vivido en los últimos días del Black Friday, el Black Week, el Cyber Monday, pero los cristianos estamos llamados a más, a mucho más. Estamos llamados a mucho más. Y por eso es bueno escuchar estas palabras de San Pablo que animaba a aquellos cristianos a levantar la vista y a pensar que el Señor vive y volverá, y volverá. Otro lugar que es tremendo, que era tremendo en su momento, era Roma, donde también se llevaba una vida a la corintia, a la corintia. Y San Pablo a los cristianos de Roma no les dice que aguanten, que sean ellos buenos y que no hagan nada malo, sino que también San Pablo, como escuchamos en la segunda lectura de mañana, también les habla de despertar y ayudar a los demás, ayudar a los demás. O sea, que vivan esa espera haciendo apostolado, haciendo apostolado. Por eso digámoselo nosotros al Señor, Señor, que yo despierte, que yo sé que te das cuenta, que quieres que sea bueno, que me comporte bien, pero sobre todo esperas que yo despierte a muchos más, que despierte a muchos más, que haga mucho apostolado. Por eso el Evangelio que escuchamos en el segundo domingo de Adviento, ¿a quién nos va a presentar el Evangelio? A Juan, el primo de Jesús, apodado el Bautista, el Bautista. Y el Evangelio es de San Mateo, que nos dice, apareció Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, convertíos, porque está por llegar el reino de los cielos. Y entonces agrega San Mateo, dice, este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, hacer rectas sus sendas. Y nos describe a Juan. Llevaba Juan una vestidura de pelo de camello, con un ceñidor de cuero a la cintura,
y su comida eran langostas y miel silvestre. Y entonces acudían a él, a Juan, a escucharlo, gente de Jerusalén, de Judea y de toda la comarca del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Al ver que venían a su bautismo, muchos fariseos y saduceos también acudieron. Fíjate, este evangelio del segundo domingo del tiempo de Adviento nos presenta la figura de San Juan el Bautista en el Jordán, en el río Jordán. La voz del Bautista resuena con fuerza, especialmente en este tiempo de Adviento, porque a través del relato de Mateo nos cuenta cómo Juan quería preparar al pueblo para cuando Jesús hiciera aquello que nosotros llamamos la vida pública, sus 3 años de vida pública. Varias cosas llaman la atención sobre esto que nos están contando, no sé, para que hagamos oración y nos fijemos, ¿no? En primer lugar, de que Juan el Bautista, ¿dónde ejerce su predicación? No es en una ciudad concurrida, en una ciudad populosa, donde su mensaje podía haber alcanzado a mucha gente a la vez. No, el Espíritu Santo quiso que Juan el Bautista predicara en el desierto, en un lugar poco habitado e inhóspito, en el desierto. Y eso es curioso porque uno dice, ¿por qué quiso el Espíritu Santo ahí? ¿Cómo empezaría a predicar Juan? A las caravanas que cruzaban aquel desierto, a los grupos de gente que se juntaban, esa era la costumbre, y ya cuando hacían un buen grupito de gente, entonces cruzaban aquel desierto que había ahí cerca. Pues Juan se pararía ahí, pararía aquellas caravanas, empezaría a hablarles, y su mensaje era conversión, que está a punto de llegar el reino de Dios. Conversión. ¿Por qué el Espíritu Santo elige el desierto? Y muchos santos han visto que el desierto, pues, refleja, es un signo, un símbolo de lo que era la situación de la humanidad, que estaba hundida en el pecado. Era un desierto, un lugar árido, la situación de la humanidad sin Dios. Y en aquel desierto necesitaba que Dios bajara y lo volviera a hacer verde y hacer florecer las cosas. En el desierto fue el lugar donde se probó al pueblo de Israel, como nos lo narra el Antiguo Testamento. El desierto fue el lugar donde Dios, pues, ratificó muchas veces la alianza con el pueblo. Aun y cuando el pueblo era infiel, Dios volvía a decir, yo seré fiel, yo seré fiel. Es ahí en el desierto donde Juan empieza a predicar. Aquellas caravanas, y la gente se lo contarían a otro, y ya no simplemente eran caravanas para cruzar el desierto. Empezaron a llegar personas, gentes de todos lados para escuchar a Juan el Bautista, para escuchar a Juan el Bautista. Es en el desierto donde se empieza a vencer al demonio, porque la gente empieza a abrir su corazón a la gracia. Es en el desierto, en ese clima, donde Juan ofrece sus sacrificios a Dios y vestía pobremente y comía pobremente, en el desierto. Por eso nos dice el mismo San Mateo que Juan llevaba una vestidura de pelo de camello, con un ceñidor de cuero a la cintura, y su comida era muy básica, miel silvestre y algunos saltamontes. Saltamontes. Por eso, claro, Juan está totalmente volcado en la misión que le ha dado el Espíritu Santo, en despertar a la gente, en despertar a la gente. Por eso aquellas muchedumbres reconocían en Juan a alguien que estaba volcado en la misión que Dios le había dado. Y le empiezan a escuchar, y le empiezan a escuchar.
Por eso fíjate qué bonito que en este tiempo de Adviento la iglesia nos habla de espera, la espera de Dios que viene en la Navidad. Y entonces la figura que nos presentan es a Juan. ¿Y cómo se espera? Volcándonos en la misión apostólica, a hacer apostolado, a hacer apostolado, despertar a la gente que tenemos a nuestro alrededor, familia, amigos, colegas, despertarlos a un sentido más profundo de la vida, a un sentido cristiano de lo que son estas fechas que se vienen, despertar. Por eso digámosle al Espíritu Santo, ayúdame a ser apostolado. El evangelista resume la predicación de San Juan en una frase muy corta, que San Juan simplemente decía, conviértanse, conviértanse, que está por llegar el reino de los cielos. En el texto griego se usa el verbo metanoen, que alude al cambio de opinión, al cambio de criterio. O sea, esa transformación, esa conversión que San Juan invitaba a la gente era cambia, cambia de tu modo de pensar, cambia ese estilo de vida que estás haciendo. No a lo que yo te diga, sino a lo que Dios quiere. Conversión, conversión. Una conversión que incluye un fuerte sentido de purificación personal. Purificación personal. Por eso San Juan decía, haced penitencia, conversión, conversión. El evangelista todavía nos cuenta cómo llegan los fariseos, los escribas, a escuchar qué era lo que Juan decía, pero no llegaban para aprender o para escuchar, sino para criticar. Por eso San Juan les dice, raza de víboras, raza de víboras. O sea, les echa en cara de que están cerrados, que tienen el corazón endurecido. Y entonces San Juan Bautista decía que él ofrecía recibir un poco de agua en la cabeza como señal de un bautismo de agua. No es el bautismo todavía cristiano, es el bautismo de penitencia. Que se acercaran al río y él les echaba un poquito de agua en la cabeza como señal de que estoy dispuesto a cambiar, a luchar. Por eso San Juan les decía, yo bautizo con agua para la conversión, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y no soy digno de desatarle las sandalias. Él, se está refiriendo a Jesús, bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Y en fuego. Conversión, conversión. El mensaje de Juan es exigente. Es exigente. Es una llamada a cambiar de opinión, a cambiar de esquemas mentales, de estilo de vida, para seguir lo que Dios quiera. Para que Dios quiera. Por eso corremos el peligro siempre nosotros de medio prepararnos, medio adaptarnos a las cosas. No, es plenamente aceptar la voluntad de Dios. Y eso es el apostolado, cuando uno le dice a otra persona, sí, mira, haz lo que Dios te pide. Haz lo que Dios te pide y hazlo completo y rápido. Por eso es necesario transmitir esto, ¿no? Que el Adviento es un tiempo de espera para ayudar a nuestros amigos, familiares, conocidos a salir de una vida corintia, si están metidos en una vida corintia, pero también a ir al paso de Dios, a ir al paso de Dios. Por eso es una apertura a la gracia, apertura libre. Saber de que nosotros mismos, ni nuestros amigos ni familiares, seremos obligados ni seremos coaccionados. Ni aunque se lo pidamos a Dios, Dios no me convertirá en contra de mi voluntad. Este me quiero detener en una cosa que contaba San Gregorio Magno. San Gregorio Magno, este papa, gran papa de la antigüedad, nació en el año 540. Gregorio nació en una familia muy rica de Roma, de gran abolengo, de nobleza, la gens Anicia. Y que se había convertido toda su familia
al cristianismo hacía ya mucho tiempo. De hecho, dentro de sus parientes de Gregorio, habían gente que habían sido ya nombrados santos. Pues bueno, Gregorio comenzó su carrera profesional, diríamos hoy en día, con una sólida formación intelectual, y se dedicó a la política y llegó a ser el prefecto de Roma, como el gran alcalde mayor, podríamos decir. Era la dignidad civil más grande que se podía aspirar. Pero recordemos que ya Roma había caído ante los bárbaros, entonces Roma era un desastre organizativo. Había un gran caos. Y entonces Gregorio intentaba arreglar todo, pero en un momento dado se dio cuenta que Dios le pedía más, una entrega total. Y entonces se hizo monje Gregorio. Y estando como monje fue ordenado diácono, después sacerdote y después elegido papa. Y Gregorio es autor de un libro que se llama La Regula Pastoralis, que es un manual de moral y de predicación. Y en esa regula cuenta Gregorio una historia muy curiosa, que es la que nos viene bien tal vez para este rato de oración, que decía que había un monje que vivía en la soledad, no en un convento o en un monasterio, un anacoreta es lo que se llama. Aquellos hombres que ven que Dios les pide una vida en solitario dedicado a la oración y al ayuno, al sacrificio. Y aquel anacoreta, viendo aquel desastre que había pasado en el Imperio Romano, pues tenía miedo de ser infiel a Dios, de salir huyendo algún día e reincorporarse a alguna ciudad o alguna sociedad para intentar hacer algo bien. Entonces ese anacoreta que tenía ese miedo buscó a otros anacoretas que vivían relativamente cerca de él y les pedía encarecidamente que acudieran en la noche a donde él vivía, aquella pequeña choza o casita, ahí también en el desierto, y que lo encadenaran en la noche. Los otros anacoretas aceptaron y acudían en la noche a encadenarlo para que no saliera huyendo. Y cuando iban por la mañana, algunos de los anacoretas a soltar las cadenas, siempre encontraba a este que estaba llorando y con las cadenas rotas. Y así todas las noches lo encadenaban y al día siguiente estaban rotas las cadenas. Y la razón es, explica San Gregorio, porque Dios mismo le rompía las cadenas. No quería Dios que perseverara en el bien por estar encadenado. Dios no quiere cadenas. Fíjate qué enseñanza la de San Gregorio. Pues igual nosotros, Dios no nos va a obligar a que nos preparemos para la Navidad. Dios no nos va a obligar a hacer apostolado. Pero somos nosotros los que queremos prepararnos libremente, apertura a la gracia, buscando la confesión, hablando de la confesión a muchos, despertando a muchos a una vida espiritual, a una vida espiritual. Y entonces, claro, como decía en una ocasión el Papa Francisco, la voz del Bautista grita también hoy en los desiertos de la humanidad. ¿Y cuáles son esos desiertos? Las mentes cerradas y los corazones duros. Y nos hace preguntarnos si en realidad estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino. Es una premiante invitación, decía el Papa, a abrir el corazón y a acoger la salvación que se nos ofrece. Dios no quiere cadenas. No quiere que tengamos cadenas de pecado. Dios no quiere que tengamos ninguna coacción, tampoco por hacer el bien. Dios quiere que libremente nos abramos. Hemos de terminar y terminamos como siempre acudiendo a la Virgen Santísima, pidiéndole a la Virgen que cada uno de nosotros pues sepamos prepararnos muy bien en el Adviento, haciendo mucho apostolado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.